Estamos pugnando en un proceso de integración que se dará o no se dará. ¿Por qué? Porque el mundo se está aglutinando en gigantescas unidades, porque ha habido cambios fenomenales en la forma de producir, porque están asomando en el horizonte gigantescos estados históricos multinacionales, pero políticamente estamos todavía muy lejos. Y estamos muy lejos porque cada Estado nacional está preocupado en la suya y en sus problemas. Y se posponen decisiones que habría que estar estudiando. Por eso me resulta Artigas el más moderno y el más actual de los libertadores de América, porque es el que hace un planteo de confederación. Y cualquier forma de unidad política, obviamente que va a tener que contar con una idea de confederación, porque de otra manera no veo cómo se puede articular en un futuro alguna unidad política de nuestra América. Por eso me parece que está muy latente, y lo dije en la universidad. Pero lo digo en afán de que se entre a polemizar también. Sí. No, es que la visión de Artigas respecto de la soberanía justamente era ponerla a ras del suelo, ¿no? Sí, porque decir la soberanía del pueblo, ¿qué era? Porque claro, cuando los españoles se levantaron, bueno, la soberanía del pueblo era cada pueblo frente a los demás. En el virreinato podía hablarse de los pueblos americanos frente a España, pero después la capital se planteaba como que no cambiara. En cambio, Artigas dice, bueno, soberanía de los pueblos. ¿Qué es soberanía de los pueblos? De cada uno de los colectivos. Si son pueblos de indios o son pueblos de castellanos, cada uno de los colectivos tiene derecho a reasumir una porción de soberanía y a discutir cómo va a conformar una unidad. O sea, libertad y unión. O sea, libertad para decidir y unión con los demás. Cosa que no lo planteó solamente Artigas, pero que Artigas lo que efectivamente sí tuvo es una fuerza militar que lo respaldara para lograr nuclear otros pueblos del antiguo virreinato que también tenían esas ideas, ¿no? Pero es como bajarlo a ras del suelo la idea de la soberanía, que efectivamente sean todos los pueblos, no importaba si eran capitales o no eran capitales, los que pasaban a ser soberanos, recuperaban derechos que no se les podían quitar. A mí me parece que es una figura que el modelo de Artigas, en cuanto reivindica lo local y reivindica lo supralocal, lo nacional, al mismo tiempo, es una forma equilibrada de confederación, es fundamental. Y hay que partir de la base, los bravos orientales, hay que partir del trasfondo del pueblo artiguista, de ese Artigas que a los 14 años se va a la campaña. Pero creo que es fundamental que destaquemos frente a la idea de confederación y al de los bravos orientales el sentido que tenía el sacrificio, la sangre, el sudor y las lágrimas de aquel pueblo que lo seguía Artigas, ¿no? Un movimiento de pueblos, que sube por ascensión capilar, que no está impuesto desde arriba. Y ese es el gran fenómeno de artiguista. Las cartas de Andresito son memorables de Artigas. Lo más memorable es elegir para jefe de una provincia un indio. Ah, un indio. Que prácticamente no tiene antecedentes. Sí, más bien lograr que esa provincia pudiera ser como tal, porque o sea, concederles derechos que tal vez no en 1813 no estaban tan claros y en 1815 se van a hacer más claros todavía, porque tal vez si un elemento me parece importante rescatar es lo que nos enseñaba Barrán, de que Artigas no era solamente un conductor, o sea, no tenía solamente gente que lo seguía, sino que gente que lo empujaba y a veces incluso lo quería llevar a más allá de lo que podría haber querido. El tema de
los indios es un tema muy claro. En 1813 se está planteando que los territorios de las misiones sean de la provincia oriental. En 1815 el proyecto con Andresito es que los territorios de las misiones se unifiquen y tienen derecho a tener su propia soberanía, ¿no? Unidos a los demás. Una palabrita. Ellos tienen el principal Al hablar derecho. de las misiones, nuestros hermanos, los indios de la misión. Eso es importantísimo. Y recordar otras personas que tal vez la historia no ha recordado, como, lugartenientes como, por ejemplo, Borgoño Aguiar. Si conocemos mucho a Juan Antonio Lavalleja, conocemos a Fructuoso Rivera, pero no conocemos este personaje que es uno de los que está con Artigas en todos los momentos. Y cuando digo todos los momentos, digo que también ingresa a Paraguay y que va a ser tomado prisionero en Paraguay. Y que era la persona de confianza, el que quedaba en purificación cuando Artigas se tenía que ir. El nombre de Fray Acevedo, que es otra de esas Algunos figuras. que se murieron, Blas Basualdo, que se muere en 1815. Es decir, esos nombres que la historia después no recordó porque salieron de escena. Sí. Pero que en definitiva hacían que este movimiento tuviera una fortaleza que le permitió resistir 3 años y medio a una invasión de ejércitos profesionales como fue la invasión de Portugal. El sentido de nación, de nosotros, está con Artigas. Empieza en ese instante la nación, que es distinto. La nación no son objetos, es el sentimiento de nosotros. Hubo un sentido claro de nación en la provincia oriental y Artigas es jefe de los orientales, pero protector de los pueblos libres. Y creo que ese título es el que tenemos que revalidar ahora cuando empecemos los 200 años de las instituciones. Sí, ahora no todos los orientales eran, participaban del ideario artiguista. Los traidores siempre los tuvo. Sí, por eso orientales es más un sentido político. Ahora, también hay, y me parece que se da en este momento, se está dando en el Río de la Plata. Las viejas provincias son unidas desde la base o desde el medio, diría, tienden a reivindicar un Artigas común, que también les sirve porque es la lucha por la autonomía otra vez frente a Buenos Aires, al Estado centralista, determinante. Esa contradicción es permanente en nuestra realidad. Ojalá que no y nosotros tampoco deberíamos de olvidar gestos políticos de Artigas que son muy terminantes, los de las negociaciones con Alvear, por ejemplo, claro, cuando le ofrecen prácticamente que se quede con una parte del territorio y los manda, ¿verdad? Lo que habla de que él tiene una cabeza de pueblos confederados. Exacto. A veces cuando se dice, viva la patria, la libertad y demás, no todos entienden por patria, por libertad, las mismas cosas. Entonces había determinados grupos que la revolución debía terminar cuando sacaran del primer lugar a los españoles europeos, que eran los que controlaban el comercio, las tierras y demás. Y ahí debía acabar la revolución y empezar el orden, ¿no? Al estilo de como sí se decretó en Tucumán en 1816. Pero había otros que la revolución, era poder seguir trabajando donde estaban, las tierras que tenían y seguir teniendo. Y había otros para los cuales la revolución no llegó a la idea de libertad que ellos tenían, que es el tema de los esclavos. Es decir, que en ese complejo proceso no había colores puros, sino más bien matices de gris. No todo se logró. En el caso concreto que planteás de los esclavos, es una idea política fuerte de Artigas. Sí, el que agarre las armas para pelear. Claro. La libertad. Te doy la libertad si peleas. Cosa que algunos historiadores más o menos contemporáneos
lo ven como una rémora, como una mancha en la historia del artiguismo, ¿no? Y yo la veo como alguien que está sometido a la fuerza de la historia. Que precisa soldado. Que precisa soldado. Ahora, qué interesante que es rescatar los testimonios de las mujeres esclavas que se presentan y dicen, bueno, pero el bando lo que señalaba era que todos los que abandonaran la ciudad de Montevideo donde estaban los españoles eran libres. Y nosotras también abandonamos y obtienen la libertad. Sí. O sea, pero a partir de una resistencia y de una lucha que me parece que es importante que también reivindiquemos, sino quedarnos solamente con la figura de una persona es tal vez, bueno, no comprender hasta dónde llegó profundamente este movimiento, ¿no? Que en definitiva generó oposiciones. Paralelamente están quienes están pensando en que se precisa una fuerza que ponga orden, que esta subversión que se ha dado... la revolución nos prometió un paraíso y nos trajo... ¿No? Aquella carta que es como una abdicación. Sí, la metáfora sería la de un volcán. Se sentía como que, bueno, estaba todo moviéndose, y por ahí es por donde tal vez la figura de Artigas en 1825 no va a aparecer con la fuerza que uno podría pensar que debía aparecer, porque era ese recuerdo de fogones todavía tibios, donde se había avanzado en una manera distinta de entender los derechos de propiedad, de entender la justicia, de entender, bueno, ese igualitarismo, ese cierto igualitarismo que el artiguismo planteaba, que después no aparece, ¿no? Y 1830, la formación del Estado Oriental, no es la soberanía de los pueblos, o sea, es la soberanía de la nación. Por eso me permití señalar un error de Artigas, pero más bien como una cuestión también de provocar. Que el error de Artigas fue no haber atado los matungos en la pirámide de Mayo, por esa aversión a la ciudad, y haber delegado en Ramírez, eso que fue fatal para la historia del Río de la Plata. Tengo una pequeña historia personal que me gustaría contarla. Nadie sabe si fue Carreras o Higgins que le obsequia un poncho a Artigas. Ese poncho, una vez muerto, pasa a la comunidad negra que lo rodeaba, ¿no? Y un coleccionista italiano le compra a un señor monje el poncho que decían que era de Artigas, que le habían cosido. A ese poncho me lo traen a mí, me lo manda el coleccionista italiano, porque merecía tenerlo un descendiente. Yo soy lejano descendiente de Artigas, soy... Qué cantidad de amores tuvo ese viejo por todos lados. Sí. Tuvo mucho, sí, pero escúchame. Y el poncho fue al Museo Nacional. Está en el museo ese poncho, ¿no? Es decir que, de alguna manera, y hablando de patrimonio, justamente ese es el tema, el rico patrimonio de los orientales, que en este momento está en tus manos y tú los estás defendiendo. Ese es el gran tema que... Lo que pasa es que tiene muchos propietarios el patrimonio. No, pero sí defensores, sí valedores, como se decían antes. Pero no te preocupes, nadie se lo lleva en el cajón. Parece que creen que se lo pueden llevar, pero en realidad no se lo llevan. Para mí es un Mahatma Gandhi, ¿no? Es decir, es un hombre de una sabiduría enorme, con un gusto por la vida que también yo le admiro, ¿no? Es decir, todos esos años en Paraguay él lo pasó sufriendo, pero lo pasó bien, porque estaba feliz siendo en su pobreza, y arraigado a Paraguay ya también, ¿no? Sí. Hay mucha leyenda, tampoco fue tan pobre. No, ahí hay bruta leyenda. Eso de que lo tuvieron recluido, sí, que es una cosa. Un hombre de a caballo en aquella inmensidad, por favor.
Era Se amigo quedó de la familia de porque Fernando. quiso. Porque quiso y porque consideraba que esta no era patria para él. Claro. Porque Pero no, no era por lo que él había peleado. por las Provincias Unidas sin Uruguay, la banda oriental no eran las Provincias Unidas. Y Uruguay, la banda oriental sin las Provincias Unidas, fuera de las Provincias Unidas no era tampoco. Es muy simbólico la elección de a dónde va y todo lo demás, es muy simbólico. Muy simbólico. Y es también una Inclusive, decisión, cuando pro porque le hombre, ofrecieron otras. es linda en la conversación saltan chispas, ¿no? De alguna manera, Azara en Batoví, Sí. que es su maestro, hace de aquel paisano un hombre de la ilustración. Sin duda. Yo me lo imagino, de noche, ¿no? Exactamente. En los fogones. Mano a mano. Esas largas marchas. Exactamente. Esos fogones y el intercambio. Porque evidentemente debió haber sido Azara un portador, Sí, señor. Sí, un señor. vehículo Un de vehículo. cosas de la época que circulaban. Y ahí también circulaban las ideas, y en los campamentos, por ejemplo, en Purificación, el fraile Monterroso hacía lo que llamaban patriadas. ¿Y qué eran esas patriadas? Se sentaban así como usted decía, y él les hablaba de que los indios tenían el principal Sí, derecho, señor. o sea, y lo narra, por ejemplo, el coronel Ramón de padre Cáceres en Rosso sus el memorias. padre Rosso le decía. El padre Rosso, El padre sí. Rosso le decía. Sí, o sea, hacían, es que era la manera de difundir ideas Claro. para quienes no sabían leer y escribir, o para quienes no estaban tan próximos a un libro, como podía ocurrir de repente el que estaba en la ciudad, pero el que estaba Sí, no. en el No, campamento. seguramente que en marchando, esa no. época la transmisión oral, porque Sí. al fin y al cabo el grueso de mi gente no sabe leer, ¿no? Cuando dijo Sí, que como de cuando- Cuando le contesta a Cavia. Cuando cambia, Cuando cambia, no sabe sí. leer, claro. Pero en el fogón había una democracia esencial. Artigas no puede dejar de ser un hombre de su tiempo. Y como tal, es también receptor de algunas ideas que andan circulando. Y nosotros en el Río de la Plata, este Artigas lo tenemos que ubicar en el contexto de todo eso. Pero ahora creo que históricamente lo fue. De las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después, por necesidad histórica de construcción de nuestro país, pasó a ser uruguayo. Es verdad. Lo hicieron. Lo hicieron uruguayo de apuro. Lo hicieron de apuro. Antes era oriental. Sí, señor. Argentina Oriental. Para mí es la pata popular de la Revolución de Mayo, Artigas. Porque toca problemas sociales y va a tener un mensaje de cuestiones sociales que el resto de la Revolución de Mayo les pasa por arriba. Eso es una diferencia abismal. Es muy difícil. Yo creo que hay que ir a México, ¿no? Para encontrar algo, a Hidalgo, a Morelos, Sí. para encontrar algo parecido. Ahora, el artiguismo hunde las raíces en una cosa, y de ahí la resistencia que tuvo, ¿no? Pero efectivamente chocaba la idea de hasta dónde iba a llegar la revolución. Y si la revolución planteaba mover más de lo que se esperaba, había que buscar o el apoyo de Portugal o los apoyos que por allí vinieran. Pero cuando no terminó allí y iba a avanzar más, es cuando empiezan a retirar el apoyo. Y en 1815 se ve con claridad esa fractura, porque incluso se lo dicen. Bueno, cuando Artigas tiene un gesto de, bueno, si no se cumplen las órdenes que se está diciendo, yo renuncio, o sea, si no se van a cumplir, renuncio, allí le manda una delegación el Cabildo de Montevideo y le dice, no, acá estamos en la rigurosa alternativa de seguir con usted o tener otra fuerza que pueda mantener el orden. Patricio lo recibe en Alecor, ¿no? Sí. Y algún cura. Algún célebre autor de una letra que se Sí, por canta ahí. mucho por ahí, Sí, ¿verdad? sí. También. Sí, no, eso es así. Pero claro, Sí, Artigas era un puente No entre está mal lo de Don todo. José, ¿eh?
No. No está mal. No. Es deliberado. Ah, sí. Justamente porque hay una mistificación muy severa. Es una etapa donde se levanta la bandera nacional y se niega el artiguismo total, ¿no? Que va a ir cediendo con el tiempo cuando empiezan a pasar las décadas y el Uruguay atomizado necesita algún punto de referencia común. Exacto. Y nos vuelve a servir Artigas. Ahí nos sirve como mito, nos sirve como bastión de la construcción nacional. Nos hizo dos favores, uno al principio el real, después nos hizo otro como mito. En mi visión aparece un tercer Artigas, es decir, el tercer servicio, la idea de confederación necesita discutirse, meterse, pero hay que simbolizarla. Hay que simbolizarla. ¿Y qué voy a agarrar a Bolívar para simbolizarla? No puedo, tengo que agarrar algo de la historia real. Y aquí viene la vigencia de la discusión de las instrucciones del año 3, que para mí están como iluminando algo hacia adelante. Ojo, porque se habla muchísimo de integración. ¿Pero quién habla? Una playa de gente que lee 3 diarios por día. Las masas ni se lo plantean. Eso es una brutal falla de comunicación y de formación política para con la gente. Pero tampoco hay un planteo que vaya más allá en un afinamiento. Si no, a esta altura tendríamos que estar discutiendo la convergencia de las macropolíticas económicas, de la política fiscal, y apenas estamos discutiendo el intercambio, que te vendo esto y que no me dejas entrar con esto. Históricamente, las grandes construcciones unitarias se dieron al latigazo. Fueron vía bota militar, proyectos que se impusieron. Pienso que la época contemporánea no es afín, ni es el método. Entonces hay que construirlo deliberadamente, programáticamente. Yo veo en Artigas un elemento que sirve para este futuro. Yo veo esos gérmenes en el artiguismo. Y no los veo en otro lugar. De repente están, pero por eso insisto con la idea de que vamos a la historia como vamos a un baúl de trastos donde tenemos cosas que quedaron, a ver qué nos sirve para ponernos. Yo veo 2 o 3 notas comunes en las grandes figuras que admiro. Una, la idea de que terminan derrotados, pero sin embargo triunfan. Es decir, como que están fuera del tiempo, como que en definitiva el tiempo no los puede comprender. Pasa con José Pedro Varela. Lo que pasa es que la vida es una sucesión de derrotas. Exactamente. Evidentemente, Artigas fue un general de derrotas y un héroe civil. ¿Qué? ¿Es derrota o fracaso? No, es una derrota y un volver a empezar. Y una postergación. ¿No? Es un volver a empezar. No sé si es así una derrota y un volver a empezar, Aprendemos porque lo que creo es que justamente es un proceso que va marcando avances y aún en una Y hay avance derrota, porque se vuelve a empezar. claro, Si no se volviera a empezar, es la muerte. La historia continúa porque hay gente que vuelve a empezar y arranca. pero no arranca de la nada. Somos y eso- los No. Y nunca se arranca al mismo lugar. Exactamente. Y eso es lo importante de la o sea, ahí historia. se avanza, Exacto. porque si no es Es un como... se arranca al mismo eterno lugar. incesto, Pepe. Sí, Somos sí. hijos y padres de la historia a la vez. Por eso es bueno mirar esas figuras, Artigas, Varela, Valle,
Claro. y Ordóñez. Sí. Para aclarar la duda que Pero hay. no mirarlos a ellos solos. Exactamente, sí. Mirar El medio. con quienes En medio, estuvieron. exactamente. Sí, claro que sí. ¿No? ¿Artigas está más vigente que antes? ¿El ideario artiguista está más vigente? ¿En esta coyuntura histórica? Artigas está ocurre dando una batalla en la Argentina. en la Argentina. En Argentina hoy Artigas está avanzando. Hay un progresivo crecimiento de la estatura de Artigas. Y va a ser otro Artigas. Ajá. No va a ser el Artigas que nosotros vemos. ¿Qué Artigas te probablemente. imaginás que va a ser? ¿Qué Y Artigas se dibuja ahí? Y alguno que precisan ellos. Los materiales de Artigas se construye otro edificio. Seguro. Claro. Y bueno, yo qué sé lo que va a pasar, pero yo lo noto vigente. Pero bueno, pero yo veo que la superación de viejas contradicciones son el camino confederado. Es decir, un profundo respeto esa es la de dialéctica, esa es la las libertades dialéctica. locales. La creación de grandes unidades no es la desaparición de los focos culturales que construyeron los espacios regionales. Porque eso es imposible. Absolutamente. Porque el hombre es de algún lado. Tenemos querencia. Sí. Claro. Y la Y hay un necesitamos. nombre tan Y significativo. lo peor es que la necesitamos. Porque no se construye sobre lo abstracto y sobre lo infinito. Exacto. A partir de la querencia, el mundo. Eso. Esa es la contradicción, pero bueno. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Gracias. Muy bueno, Anita. Pero tendríamos que seguir la charla, no para las cámaras. Ese criollo rodear, rodear, rodear.